¿Qué cáncer es el más agresivo? Mi pareja tiene cáncer grado 4 de páncreas, está con medicamentos para el dolor, parches, gracias a Dios no ha tenido tanto dolor, porque la fe mueve montañas. ¿Por qué hay cada día más enfermos de cáncer? Bueno, cuando alguien me pregunta cuál es el cáncer más agresivo, o si el cáncer es maligno o benigno, en la realidad la pregunta más profunda que nos tendríamos que hacer es otra. ¿Por qué el cuerpo llega a ese punto límite? Porque desde el enfoque de las 5 leyes biológicas, nosotros no hablamos de enfermedades por azar, multifactorial, que es hereditario, que es genético, que es lo que como, que son las emociones. Eh, Hablamos de conflictos biológicos y de programas biológicos que se activan para poder resolver esos conflictos, ¿sí? No hablamos de enemigos internos, hablamos de programas biológicos de supervivencia. La biología no tiene una moral, no dice esto es bueno, lo otro es malo, esto es agresivo, esto no tanto. Muchas veces lo agresivo, ¿sí?, es la forma en la que vivimos, ¿sí? El cáncer no es un error, es una adaptación. Y si hay diagnósticos como el de cáncer de páncreas grado 4, que sí pueden asustar mucho, porque primero lo que se quiebra es la esperanza, ¿sí? Y existe además la creencia de que el cáncer de páncreas es agresivo, eso genera mucha sugestión, empeora las cosas. Pero entendé esto, no hay un cáncer más agresivo, hay conflictos biológicos más intensos, más prolongados o vividos en soledad o que los sostenemos durante muchísimos años. Y el páncreas responde a un conflicto muy específico, es un bocado indigerible, algo que la persona vivió como una injusticia enorme, algo que sentía que ya le pertenecía y le fue quitado, ¿sí? Le fue arrebatado, puede ser un dinero, una herencia, un lugar en la familia, un reconocimiento, incluso palabras, acusaciones, una casa, un departamento, situaciones imposibles de digerir, es como que me arrebataron la presa. Entonces el cuerpo, que no se equivoca, va a activar un programa de supervivencia, va a producir más células en el páncreas para intentar digerir ese bocado, ¿sí? Eso que llamamos tumor tiene un sentido biológico, ¿está? Entonces el problema no es el cáncer, el problema es el conflicto que sigue activo o que no fue resuelto, ¿sí? Y con respecto a por qué hay cada vez más casos de cáncer, esto es algo muy claro y es algo muy obvio. Vivimos cada vez más desconectados de nuestra naturaleza, más exigidos, más en estrés constante, más en conflictos biológicos y emocionales que no los resolvemos. Vivimos de una manera cada vez más antibiológica y el cuerpo tiene que adaptarse cada vez más, ¿sí? Es muy simple. ¿Está? Hay una frase que dice: decime qué enfermedad tienes y te diré cómo vives. Ahora, en el caso de tu pareja, para que haya un cáncer de páncreas, sí o sí tuvo que haber vivido un momento donde experimentó algo profundamente injusto, algo imposible de digerir. Y no importa si hoy no lo recuerda o no lo puede asociar, porque estos conflictos muchas veces se viven en silencio, en soledad, sin poder expresarlos, ¿sí? Entonces lo importante no es entrar en miedo, sino empezar a comprender, empezar a buscar, a ver cuál fue ese conflicto, cuál fue esa vivencia que me tocó vivir o cómo interpreté la realidad en ese momento de mi vida, ¿sí? ¿Qué pasó en mi vida antes del diagnóstico? ¿Qué situación me impactó? ¿Qué sintió esta persona que le fue arrebatado? ¿Sí? Porque cuando eso empieza a hacerse consciente, cuando empieza a salir a la luz, cuando te empezás a dar cuenta, vas a empezar a resolver y el cuerpo también cambia de fase y pasa a una fase resolutiva. Y ahí pueden aparecer síntomas que van a asustar, por supuesto, mucho dolor, inflamación, pero en realidad son parte de la reparación. Entonces, no se trata de luchar contra el cuerpo, no se trata de luchar contra la enfermedad, sino se trata de entenderla, ¿sí? De acompañar al cuerpo. El cuerpo no te está atacando, está intentando ayudarte a sobrevivir. Y dentro de todo este proceso hay que acompañar a la persona con amor, bajarle el miedo, empezar a mirar la historia, ¿sí?
de lo que vivió, de cómo lo vivió, cómo lo sintió, cómo lo percibió, porque ahí está la verdadera raíz. Entonces la enfermedad siempre, sí o sí, es un recurso inteligente, es un mecanismo de adaptación biológica, ¿sí? Que opera en términos evolutivos. ¿Sí? La enfermedad es una oportunidad que te está dando la vida para que te des cuenta de que hay una necesidad biológica insatisfecha, para que te des cuenta que estás interpretando la realidad de una manera determinada, ¿sí? Entonces, la enfermedad nosotros la podemos utilizar a nuestro favor como esa oportunidad para movernos hacia ese lugar donde biológicamente nos conviene estar, ¿sí? Entonces, es algo, la enfermedad que nos va a ampliar la conciencia, nos va a hacer dar cuenta de algo, ¿sí? Que pasó antes y que quizás hoy en día todavía no está resuelto, ¿sí? Entonces, siempre va a ser una oportunidad para poder moverme más atrás, buscar lo que me pasó, poder comprenderlo, poder trascenderlo, poder superar esa situación y continuar con mi vida, ¿sí? Pero siempre, sí o sí, es una adaptación, es un recurso, es una estrategia de tu biología para ponerte en una mejor posición y para que puedas enfrentar esa situación de una mejor manera. Está la biología, lo único que en lo único que va a gastar energía, a invertir energía, es en la supervivencia, nada más.